Hola, saludos. Mi nombre es Ignacio Mata y soy investigador en la Cleveland Clinic y además participo o apoyo a la Parkinson's Foundation en el proyecto de PD Generation, hablando con la comunidad hispana para intentar que un mayor número de personas participen en este proyecto, que es muy importante para entender la genética del papel de la genética en el Parkinson, sobre todo en nuestra comunidad que está muy poco representada en este tipo de proyectos, que está disponible aquí en Estados Unidos. Pero hoy estoy aquí pues para hablarles sobre unos mitos y leyendas que existen sobre la investigación y que son muy comunes o muy comúnmente se me preguntan en las charlas, cuando doy charlas a personas con Parkinson. Y pues quiero aclarar algunos de estos mitos y leyendas para que las personas que quieran participar en la investigación se sientan seguros a la hora de hacerlo y no tengan ningún miedo. Entonces, el primer mito o leyenda, que es el que más se comenta en las charlas, es que muchas veces las personas que quieren participar en proyectos de investigación piensan que ellos son unos conejillos de India, se están probando medicaciones que quizás no sean muy seguros y que pues como no están todavía aprobados, pues quizás haya un riesgo grande a la hora de participar en este tipo de proyectos y quizás pues son peligrosos para esas personas. Entonces, lo primero es aclarar que no todos los proyectos de investigación requieren el probar un nuevo medicamento. Si hay proyectos, lo que llamamos observacionales, en los cuales lo único que hacemos es hacer un seguimiento al paciente, recoger información sobre su vida diaria, y a través de esa información pues podemos, por ejemplo, averiguar si ciertos ejercicios o ciertos alimentos que toman pues quizás ayuden a mejorar o empeorar los síntomas de la enfermedad. Pero en aquellos proyectos donde sí que hay una intervención, sí que se están probando nuevos medicamentos o quizás se está haciendo unas pruebas de distintos ejercicios, solo decir que existe una regulación sobre esto, y cuando un medicamento llega a la fase donde se puede probar en personas, ha pasado una serie de fases en las cuales ese medicamento ha tenido que demostrar que es seguro. Eso ha pasado también, por ejemplo, ahora con las vacunas del COVID. Es lo mismo, pues se aplica a cualquier medicación que se esté probando para cualquier enfermedad, ¿sí? Entonces, una vez que llegan a esa fase, organismos como la FDA ya se ha asegurado de que el riesgo es muy bajo. Sobre todo comparado con el beneficio que pueda aportar a la persona que tiene la enfermedad. Entonces, desde ese punto de vista hay que saber que cuando se ofrece un tipo o se les ofrece un tipo de estos proyectos, el saber que esas fases donde se prueban en humanos son muy seguras y que no hay que preocuparse por eso, ¿vale? Entonces, el segundo mito y leyenda que corresponde sobre todo a los proyectos de genética es que si doy una muestra de ADN de mi material genético, es posible que alguien en el laboratorio pues pueda hacer algo, por ejemplo, como clonarlo, ¿sí? Entonces eso es un miedo que hay personas que tienen a participar en estudios de genética. Entonces, para esto, pues comentar otro término que es muy importante en las investigaciones, que es el comité de ética. El comité de ética es un organismo que cada uno de los investigadores tenemos en nuestras instituciones, que se asegura de que nosotros solo hacemos lo que hemos propuesto que vamos a hacer como parte de la investigación. Entonces, si nosotros vamos a estudiar 2 genes para el Parkinson, por ejemplo, solo podemos estudiar esos 2 genes, no podemos ir después a hacer otra cosa con ese material que nos ha entregado la persona con la enfermedad, por ejemplo. Entonces, este comité de ética se asegura de que nosotros sigamos esos protocolos y que no podamos hacer otras cosas. Y lógicamente, si alguien propone hacer con esa muestra algo que va a ser malo para el paciente o va a ser algo que no tiene beneficio para la persona con la enfermedad, el comité de ética seguramente no deje que eso se pueda hacer, y por lo tanto esas personas no pueden reclutar participantes para ese proyecto. Así que por eso tampoco hay que tener miedo, y si hay alguna pregunta siempre se puede hacer la pregunta al investigador de qué es exactamente lo que se va a hacer con mi muestra, ¿vale? El tercer mito de leyenda: si participo en un proyecto de investigación, yo voy a dar información personal en muchos casos,
mucha gente piensa que esa información pues, se puede compartir con otras personas o con instituciones como puede ser la policía, inmigración y otro tipo de instituciones de esa índole, ¿vale? Entonces, solo decir que también el Comité de Ética se asegura de que existe confidencialidad con los datos que la persona que participa en el proyecto de investigación nos da. Entonces, nosotros tenemos que decirle al Comité de Ética cómo se va a guardar esa información, cómo nos aseguramos de que nadie pueda reconocer quién es cada uno de los participantes y también se asegura de que nosotros podamos o no compartir partes de los datos con otros investigadores, por ejemplo, o con alguna compañía. En muchos casos, pues eso, esa información que se va a compartir está ya de-identificada, quiere decir que se quita el nombre, los apellidos, la fecha de nacimiento, cualquier dato que pueda usarse para reconocer a la persona, se elimina de esos datasets, de esos datos que compartimos con otros investigadores, por ejemplo. Entonces, por eso no hay que tener ningún tipo de miedo, porque esa información está muy bien protegida. Y en muchos casos, incluso yo, el investigador principal del estudio, no conozco la identidad de los participantes. Yo solo veo un número con la información, con los datos, pero solo veo un número. No tengo ninguna forma de saber quién es la persona que está participando en nuestro estudio. Así que por esa parte no hay que tener ningún miedo. El cuarto mito leyenda. ¿Qué pasa si mi médico viene y me presenta un proyecto de investigación y me pide si yo estoy interesado en participar? ¿Qué pasa si yo le digo que no? Mucha gente tiene miedo de que el médico no les vaya a tratar igual, que quizás se enfade con ellos o que les vaya a tratar peor pues porque no participaron en el proyecto. Entonces, primero decir que las personas que presentan el proyecto normalmente no tienen ningún interés más allá de dar la oportunidad a la persona con Parkinson, en este caso, a participar en un estudio que ellos piensan que podría ser beneficioso. En el caso podría ser el neurólogo o puede ser el investigador, ¿sí? Pero tanto como si se dice que sí, como si se dice que no, el trato no debe cambiar. Y de hecho también el Comité de Ética se encarga de que esto no suceda, y si en algún momento existe algún cambio, la persona, el participante en el proyecto de investigación puede llamar al Comité de Ética y decir: pienso que está ocurriendo algo incorrecto, algo que no debía estar pasando con mi médico porque no me trata igual o porque no me quiere hacer alguna cosa en particular, y el comité de ética va a investigar eso y asegurarse de que no se está haciendo una discriminación porque el paciente o la persona no quiera o no haya querido participar en el proyecto, ¿sí? Entonces, de nuevo, esto es muy importante saber que hay un comité, hay unas personas a las que se pueden dirigir para preguntar o para levantar algún tipo de cuestión que piensen que no es la correcta, ¿vale? Y el número 5, el último. ¿Qué pasa si yo decido participar? Digo que sí y de repente cambio de opinión y ya no quiero participar. Muchas personas piensan que eso no se puede hacer, que una vez que se dice sí, ya hay que seguir con el protocolo completo. Y eso no es así. De hecho, el investigador o el neurólogo le tendría que decir cuando le haga el consentimiento informado cuál es la forma en la que usted puede quitarse o excluirse del proyecto de investigación o dejar ese proyecto de investigación. Normalmente es una carta firmada diciendo que ya no se quiere participar, y eso legalmente hace que el investigador tenga que eliminar su muestra y eliminar los datos que haya recabado de cada uno del participante que ya no quiera participar en el proyecto. Por lo tanto, totalmente se puede cambiar de opinión y a lo mejor ahora nos parece una buena idea y después no, y está en su derecho a poder hacer eso, y de hecho la decisión de participar o no debe ser solamente suya y no debe ser influida por nada más. Así que yo creo que con eso espero que haya quedado un poco claro que no hay ningún problema a la hora de participar. Lógicamente los investigadores queremos que todos los participantes terminen el proyecto, pero eso no quiere decir que en cualquier momento se pueda excluir o se pueda salir del estudio. Así que con eso ya terminar.
solo deciros que eso, estamos animando a la comunidad latina que participe en proyectos de investigación, porque su participación es muy importante para saber si existen diferencias o no con otras poblaciones, y en PD Generation estamos muy interesados en tener una población diversa que participe en este estudio, pues porque nos va a ayudar a entender mejor el papel de la genética en todos los individuos que viven en Estados Unidos y no solo en los individuos, por ejemplo, que tienen ancestría europea. Así que con eso me despido y cualquier pregunta, pues aquí estamos para resolverla. Gracias.